Hola, soy Valentina Eslava y te invito a Somos Magia, un refugio donde las historias destellan como chispas en la oscuridad. Aquí exploramos lo que nos hace humanos, los momentos que nos quiebran, nos transforman y nos unen. Cada historia es un hechizo tejido con valentía y verdad, en un espacio cálido donde el camino importa más que el destino. Únete a mí cada miércoles para una nueva chispa, porque la magia vive en todos nosotros. Esto es Somos Magia. Hola y bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Somos Magia, este podcast que busca resaltar los procesos más allá del éxito, porque sí está muy bonito alcanzar cada meta, pero más bonito aún cuando te devuelves y miras cada tropiezo, cada piedrita, cada situación difícil que hizo que ese momento de clímax valiera la pena de esa forma. El día de hoy tengo una invitada muy especial a quien en el momento en el que decidí hacer la segunda temporada de Somos Magia fue de las primeras con las que conecté y le dije, oye, quiero que hagas parte. Luego lo dejé abandonado 1000 días, pero fue la primera a la que se lo dije, lo juro. Cuando volví a conectar con ella, tuve la oportunidad como de ver como cuando la contacté estaba en el proceso de explotar y empezar a verla hasta en la sopa. Y cuando ya la recontacté, ya tenía una marca personal absurdamente creada y ese brillo que vi al principio estaba triplicado a que no vean. El día de hoy está con nosotros Desiree. Muy buenas, muchas gracias. Qué introducción más bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, uno cuando no está de ese lado se siente como desubicado. Todo de sorpresa. Estoy fuera de mi zona de confort, porque mi zona de confort es tener el control, pero me gusta cuando experimento cosas nuevas. Me encanta. Bueno, yo soy cero partidaria de presentar a las personas de la forma que todo el mundo acostumbra de ella, es decir, ella hace esto, tiene tantos años, se ha dedicado aquí, ha estudiado tal. Eso no es para mí, siento que no es la esencia de este podcast. A mí me encanta empezar escuchando al invitado, escuchando y preguntando ¿cuál es la magia de Desiree? ¿Desiree o Des? ¿Cómo prefieres? Como tú quieras. Ya hice las paces con Desiree. Mi magia, la que todos creen, es la creatividad. Incluso cuando me quedo pensando, todos los que me conocen me dicen, Des, la creatividad, obvio. Pero para mí no es esa, porque digamos que eso es lo que el exterior ve y el exterior percibe y el exterior les gusta creer. Pero para mí yo creo que el poder mi magia es la ilusión. Okay. Es decir, una persona muy ilusa o ilusionada, pero ilusa también. Yo creo que ahí, porque a veces me pierdo en ese mundo en el que no hay cosas malas, ni cosas feas, ni la realidad, y creo que ahí es donde está la magia para mí. A las personas se nos hace muy fácil normalmente reconocer la magia en los demás, ¿no? Así como dices que todo el mundo en ti ve la creatividad, pues para uno es fácil decir, no, esta persona es súper buena detrás de la cámara y este otro es buen futbolista y este sabe comentar muy bien. Pero no cuesta mucho. Y cuando hablas de que ese vivir ilusionada, vivir de la ilusión, es tu magia, suena muy convincente porque para uno no es fácil admitir que sí, que uno tiene una magia tan específica, aparte como esta, porque es la primera vez que me dicen una así. ¿En qué momento empiezas a reconocer eso como tu magia? Creo que lo supe desde el momento más difícil que he pasado en la vida. Fue un tramo bastante personal y que al salir del hueco en el que estaba, todos sabían o todos se habían dado cuenta desde un inicio que el hueco en el que estaba era muy fácil de salir y que era hueco. Yo nunca me di cuenta que estaba en el hueco, porque nunca estuve, porque mi cabeza siempre estuvo volando, siempre estuvo feliz. Y sea donde sea que esté o pase lo que pase con lo que esté pasando, yo siempre estoy en el mundo de las maravillas a mi manera. Okay. Todo el que me conoce sabe que me voy al mundo de las maravillas muy rápido y muy fácil, pero creo que es mi manera de seguir en la ilusión. A veces puede ser peligroso porque me puedo quedar ahí y ahí es donde de verdad, como dicen en Venezuela, se me va la perola, pero
por ahora me gusta seguir con ese poder de irme al mundo de las maravillas y me di cuenta, tu pregunta, me di cuenta en el momento más difícil de mi vida. Ok. Hasta ahora. Vale. Hilando un poco ese concepto del momento más difícil de la vida de uno, hay un concepto dentro de el universo mágico de Harry Potter, que es en el que se basa un poco el podcast, que son los horrocruxes. Los horrocruxes son esos momentos donde el alma se fragmenta, son literalmente fragmentaciones del alma. Todo ser humano tiene momentos muy duros en los que llora, duela, patalee, sucede todo lo que tenga que suceder, se retuerza. Ese momento te divide el alma en dos. Entonces tú sigues como Des, tú sigues con tu vida, pero ese pedacito de alma se quedó en ese momento, ¿no? Se quedó en ese dolor. Y si a esta Des que continuó le llega a suceder algo que mínimamente le haga sentir algo parecido a lo que sintió en ese momento, pues esta vez ya no va a reaccionar como reaccionó en este momento, porque se va a volver a fraccionar el alma. Sino todo lo contrario, esta vez es más valiente, es más poderosa y es más fuerte. Sí. Gracias a esa fragmentación, a que ese pedacito de alma se quedó en ese momento. Ahora ya eres un poco más indestructible. ¿Qué momentos en la vida de Des son justamente esos horrocruxes que la han hecho la mujer fuerte, valiosa y poderosa que está aquí sentada ahora? Yo creo que el más grande es cuando descubrí que las personas mentían. Y yo sé que suena obvio y sé que suena hasta tonto, pero digamos que nunca había experimentado una situación en la que alguien me mintiera, me traicionara, me literalmente jugara con mi verdad, porque mi verdad siempre va a ser la que tú me digas. Y yo siempre creo la primera, es decir, yo era una persona que, aunque ahora sigo siendo ilusa, porque me gusta definirme así, antes era más, o sea, yo tenía el concepto de que yo podía cambiar el mundo y que siempre podía mostrar un lado del mundo del que nadie conocía. Tenía un programa de radio que se llamaba Desequilibrada, y ahí mostraba mi verdadera personalidad y con mis chistes malos, y a la vez mostraba todo lo que hacía de labor social con una fundación con la que estaba. Vale. Entonces era mi manera de mostrar al mundo que habían personas que podían seguir valiendo la pena y el lado más simpático. Entonces, al momento en el que entré en ese conflicto mental en el que las personas, a pesar de que tú le des lo mejor de ti, te pueden engañar, creo que ese fue el momento más crucial en el que me senté en el mueble y dije, wow. A pesar de que reconoces que eso sucedió, también reconoces que sigues siendo una persona ilusa dentro de todo el concepto que tenga. Y mientras más lo recupero, mejor estoy. Porque obviamente luego de salir del concepto de las personas mienten, las personas son malas, no creo en las personas, odio a las personas, no me gustan las personas. Entonces ahora voy en reversa otra vez. Gracias a de verdad, mi pareja tiene mucho que ver en eso, y mi psicóloga y las personas que están ahí, viendo la peor versión que he tenido hasta ahora, porque ellos nunca conocieron la mejor versión de mí, pero era como lo peor que he sido, y ahora voy otra vez en reversa y lo noto en los colores, y lo noto en que ya no me sumerjo tanto en la oscuridad, ni siquiera como me visto, ni siquiera como me expreso, y eso me gusta mucho. Qué bonito, porque hay un nuevo concepto justamente, que son los dementores, que son todos estos detractores que tiene la vida en general, la vida adulta, conforme uno la vaya viviendo, ¿no? Que si hay que pagar la renta, que si hay que cumplir con ciertas responsabilidades, que hay que dormir, todo lo que pueda implicar ser un adulto funcional dentro de la vida. Y dentro del mundo mágico hay una barrera que generan los magos, que se llama el hechizo Patronus. Ese hechizo lo generan solo las personas que saben reconectar con la felicidad. Y esa felicidad solo se consigue cuando tienes muy claros cuáles son esos pilares en tu vida que te hacen feliz, que te hacen sentir en calma y en paz. Y que hacen que, si ya es un poco difícil que esos detractores entren en tu vida, pues con esa barrera es casi que impenetrable.
y por eso casi no hay días malos. ¿Quiénes son esos pilares o cuáles son? Porque claro, pueden ser personas, lugares, recuerdos, etcétera. Es una fusión entre personas. Tengo personas ahorita en mi vida que me entienden y ya. O sea, no necesito y ellos tampoco necesitan decirme que no sea así, que no diga eso, que no sienta eso, que no actúe de esa forma, ¿me entienden? Y ya. Entonces, esas personas que tengo cerca, mi pareja claramente, mis padres que nunca dejan de estar ahí a pesar de la distancia, y mi ideal más grande, el hecho de mostrar siempre que el mundo tiene otra perspectiva y que siempre he sido su vivo ejemplo, a pesar de que entré en un área muy gris en un punto que sigo siendo el vivo ejemplo de que de verdad tengo fe en las personas aún. ¿En qué momento decides salir de Venezuela para venir aquí? ¿Vienes directamente aquí, a Barcelona? Es que ahí se abrió el hueco. Ok. Porque yo siempre supe que yo iba a venir a España, porque pues siempre he sido fan de Melendi, porque siempre me ha gustado bailar flamenco, etc. Pero no sabía en qué punto. Okay. Digamos que hubo una persona que me sirvió de confort para venir hasta acá, de seguridad, porque realmente lo hice yo sola, lo conseguí yo sola, pero fue como, bueno, conozco a alguien allá. Y lo hice en un diciembre. Potente. Sí, no fui a mi acto de grado de la universidad para ahorrar el dinero para venir acá. Y eso hice. Me monté en el avión y me vine. ¿Te estabas graduando de? Licenciada en Comunicación Social. Y llegaste aquí a España y ¿qué pasó? ¿Qué llegaste a hacer? ¿Qué sucedió? Pasó que Dios me agarró de la mano y me dijo, venga, haga lo que sabe hacer. Porque yo era de las personas que decía que venía dispuesta a todo. Y en el camino entendí que no, que las personas nunca deben decir o nunca deben expresar el hecho de que yo hago de todo. No, no haces de todo. Haces tu pasión, haces tu talento, haces una cosa. Y desde el segundo día que estaba aquí lo entendí. Yo digo, no hago de todo. Yo genero contenido para redes sociales. Y generé contenido para redes sociales. Nunca hice nada diferente. ¿Desde Venezuela ya lo hacías? Sí, en Venezuela ya lo hacía. Y aquí también. ¿Cómo descubres que esa realmente es tu pasión? ¿En qué momento de tu vida, infancia, adolescencia, descubres que eso es lo que te gusta hacer, que eso es lo que te mueve? Es una de las cosas que me mueve. No es lo que me mueve. Creo que lo que me mueve es descubrir cosas nuevas. El día que yo deje de descubrir cosas nuevas, lo dejaré de hacer. Entonces, no lo tomo como que es mi pasión, sino con que es lo que me sigue enseñando cosas nuevas. Lo que me sigue permitiendo. Siempre quise estudiar medicina, no me dejaron porque era muy chiquita. Ok. Entonces, ahora trabajo en un quirófano, grabando el procedimiento. Y digo, pues, esto me llevó a descubrir cosas nuevas. Y mientras me siga abriendo puertas para diferentes mundos, o sea, ya sea grabando a Luis haciendo mesoterapia, ya sea un detrás de cámara con Melissa, o sea, yo soy todas las profesiones porque lo que hago me permite serlo. Entonces, un día soy médico, otro día soy enfermera, otro día soy camarógrafa, otro día y así. Mi pasión es descubrir cosas nuevas. ¿Y en qué momento descubriste que quizá era estudiar lo que estudiaste, lo que probablemente podía darte herramientas para poder ser lo que hoy en día eres? Lo supe cuando comencé a trabajarlo, porque cuando comencé a estudiarlo fue porque no me dejaron estudiar medicina porque tenía 15 años y en Venezuela solo es universidades públicas. No me dejaron, entonces dije, bueno, entonces comunicación. Fue la segunda opción. Ok. Pero luego de que salí de ahí dije, vale, se me da.
se me da bien. Vamos a descubrirlo. Y luego, para convencer a mi cerebro de que estaba haciendo lo correcto, me dije, vale, esto te permite descubrir cosas nuevas, y así me enamoré. No fue amor a primera vista. Wow. Y llegas aquí y te empiezas a desarrollar en esto mismo, a descubrir cosas nuevas desde el momento uno. Tú llegas aquí como todas las personas migrantes. Uh-huh. ¿Y en qué momento encuentras como esa estabilidad, no? Porque suele pasar que a veces al principio, entre lo que a ti te gusta y te apasiona hacer, entre lo que te mueve y la realidad de que tienes que subsistir como un ser humano funcional, adulto, a veces hay una pequeña diferencia. Pues es que yo tuve la fortuna, o Dios conmigo, que a los 3 días de estar acá fui a comer a un restaurante venezolano, y yo siempre que voy a los lugares etiqueto al lugar, como que sepa que estuve ahí y que viví la experiencia de X forma. El dueño vio que yo era licenciada en comunicación social, necesitaba una persona que apoyara en su proyecto, en su podcast y no sé qué, y a cambio él me recomendaba, y a la semana ya yo tenía una cuenta acá, a la semana de haber llegado. También tenía cuentas de Miami por una agencia en la que estaba, y así, a la semana comenzó el trayecto. De ahí se empezaron a sumar más cuentas, de repente no tenía papeles, así que también soy profe de baile y me postulé para dar clase de baile y me dijeron, no puedes ser profe de baile porque no tienes papeles, pero te puedo dar la red social, otro cliente, y así sucesivamente. Ok. Dentro de lo que mencionas, cuando te pregunté en qué momento decidiste venir a este lado del mundo, dijiste que ahí empezó ese hueco, como ese área gris que mencionaste. ¿En qué punto dices hay que salir del hueco? O sea, claro, ¿cuánto tiempo estás ahí dentro siendo una persona funcional para el mundo, pero cero funcional dentro de ti o para ti? Siento que no hubo un momento de decir hay que salir del hueco, voy a empezar a hacerlo. Creo que solo salté. Ok. Salté. Y hablando de Harry Potter y todo este movimiento, en ese hueco había una persona que no pertenecía ni era responsable de él, pero era parte del hueco. Y esta persona es una de las cosas que más extraño. Bueno, la única cosa que extraño de ese proceso, y me dice, me contó la historia del sapito, porque veía toda mi situación y veía todo el alrededor y no podía serme tan sincero a la cara de decirme, salta. Pero me dijo, te voy a contar un cuento. Y me dijo, este era un sapito que estaba en una olla y tenía agua la olla. El agua empezó a calentarse, pero como ya estaba ahí, él se acostumbraba a lo caliente. Iba calentando más, y en vez de saltar, para no quemarse, él se fue acostumbrando a la temperatura del agua, hasta que hirvió y se murió. Entonces me dijo, yo creo que tú tienes la valentía de poder saltar. Y salté. ¿Y qué pasó cuando saltaste? Emocionalmente me hundí un poco. Pero personalmente tuve un angelito que me hizo así, ¡guap! Y me sostuvo. Y no solo me sostuvo, sino que me hizo así, que volar. Y ese angelito a sol de hoy está en tu vida. Es mi pareja. Ok. ¿De qué forma te sientes eso, cobijada, abrazada e impulsada por tu pareja en el momento en el que saltas? Porque él se olvidó de su ego y se olvidó de su persona y se olvidó de lo que podía sentir, pero siempre mencionando el ego, ¿no? Lo dejó a un lado y pensó en mí. Pensó en lo que estaba pasando por mi cabeza y pensó en todo lo que estaba viviendo en el momento.
Entonces actuó en consecuente a eso y me enseñó que el camino era claro, me mostró el camino. ¿Cómo pasa de administrar tantas cuentas al mismo tiempo, de ser un poco de todo en todas partes, a tomar la decisión de emprender, ¿no? O sea, de convertirse realmente en una empresaria, de creerse el cuento de que es una empresaria Barbie a fin de cuentas, ¿no? Porque el típico concepto de puede ser lo que quiera ser, lo has dicho, ser médico, ser fotógrafa, ser de todo. ¿En qué momento haces el salto? Entiendo que con la ayuda de tu pareja, después de salir un poco de ese hueco y de verdad decir, tengo la certeza, la habilidad y la seguridad de que puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Yo siempre lo he sido. Por ejemplo, así como tú, yo tengo unos padres que tienen un negocio. Sí. Y ellos me decían, pues tienes que seguir el camino del negocio, y fui la directora y no sé qué. Pero después dije, este como que no es mi misión de vida, me salgo. Y me salí. Pero ya ahí tenía el concepto de empresaria, de llevar, de liderar. Luego que me salí, empecé a tener cuentas por mi propia cuenta, valga la redundancia, tenía cuentas de Instagram. Y también era mi propia empresaria, entonces como, bueno, mi propia jefa, yo decidía qué hacer con cada uno, chévere. Vine a España también. Y fue más bien un momento en el que dije, quiero estabilidad, quiero un horario, quiero compañeros, quiero alguien que sea responsable. Y busqué un trabajo. Y ahí conocí a Carlos. Luego de eso, dije, bueno, ya tuve la estabilidad, ya... Realmente estaba buscando estabilidad por alguna zona de la vida, porque en el resto no había ningún tipo de estabilidad. Okay. Entonces, ya cuando encontré una estabilidad en mi vida personal, dije, pues ya está, vamos a experimentar otra vez, como siempre, que ese es el camino que me toca o el camino que debo tomar, porque pues yo siento que hay muchas cosas en nuestra vida que ya está predefinido. Están todos estos pilares que evidentemente nos reconectan como con la paz, con la tranquilidad. A veces eso no es suficiente desde el ámbito personal, cuando uno pasa por ese área gris. Reconectar con lo mínimo, como con de verdad ese propósito, esa vocación que tiene uno, por más de que uno la esté haciendo, a veces se vuelve un poco vacío, ¿no? Está toda el área de ayuda, de terapias, de tal. ¿En qué momento empiezas a sentir que la terapia es necesaria en tu vida? En el momento en el que no estaba viendo el brillo en nada. Okay. En el momento en el que empecé a recibir todo lo que quería y seguía triste. Y yo dije, pero si yo quería esto, si yo soñaba con esto, ¿por qué no estoy siendo feliz? Ahí. Y ese camino, por decirlo de alguna forma, que has tenido, que has transitado de mano de la terapia, ¿en qué te ha ayudado a? O sea, ahora sientes que ves brillo otra vez, ya lo puedes ver así sea en cierta medida, o ¿cómo ha sido ese proceso? No como antes, pero como te digo, me estoy devolviendo a las etapas. Llegó un punto en el que odiaba a las personas, ya no odio a las personas. En el que no me gustaban las personas, ya puedo estar otra vez con personas, no pasa nada. Faltan más etapas en las que amo a las personas, creo en las personas, doy todo por las personas y la estoy transitando, aún no he llegado, claramente, pero sé que voy a volver ahí. Siento que aún a sol de hoy, donde tenemos a la mano muchísima información y donde de verdad podemos desmitificar muchísimas cosas, una de las más recriminadas, puede ser, es justamente la terapia. Es justamente ese, no, yo no voy a buscar ayuda porque yo puedo sola. Uh-huh. Yo puedo hacerlo por mi propia cuenta, no pasa, eso no es nada. Y sé que hay personas que probablemente están escuchando, viendo el podcast, que quizá dicen, a mí también en algún momento me costó
me defraudaron las personas y tengo esta herida sin sanar, que tal vez no sabía que estaba ahí, y que escuchando a esta chica diciendo que está recobrando, que está haciendo un camino, una retrospectiva para poder entender realmente qué es lo que sucedió y cómo puede sanarlo, mejor ¿qué les dirías a esas personas que quizá no dimensionan o no entienden que la terapia, más allá de ser bajo el concepto social para locos, es para personas que de verdad se sienten afectadas, les dolió algo en algún momento y necesitan transitar? Yo creo que así como cuando te caes y te fractura vas al médico y tu pierna empieza a sanar a través del yeso y el proceso, creo que así funciona la mente. En mi caso, yo necesitaba curar mi mente, necesitaba medicamento para mi mente, que al final es el tema de hablarlo, de entenderlo, de interiorizarlo, de perdonarlo y de superarlo. Entonces, siento que lo tomes, o sea, te diría que lo tomes como esa curita para la mente. Al final el corazón, lo tenemos idealizado, el corazón bombea sangre, tu mente está rota. Lo que tú idealizabas, lo que tú creías, lo que tú decidiste creer, se rompió y hay algo que debe repararse. Entonces, más allá de creer que, en mi caso, yo decía, no voy a terapia porque voy a reafirmar que tengo un problema, y yo no tengo un problema. Ya. Entonces, nunca reafirmé que tenía un problema yendo a terapia, siempre lo solté. Siempre me sentí segura. Ahora, ¿cómo funciona un día en el que necesita sentirse mal? Porque me rehúso a pensar que todos los días somos súper divas, espectaculares, y salimos a comernos el mundo y tenemos ganas de todo y estamos súper felices y contentas. No, también tenemos días en los que nos pesa un poquito más, en el que sí tenemos responsabilidades, pero siento que la responsabilidad más grande que tenemos es con nosotros mismos, ¿no? De poder darnos el 100 a nosotros para dar el 100 a los demás. ¿Cómo es un día en el que se ve y dice, necesito parar un segundo porque estoy triste? El día en el que me siento mal me pongo un suéter amarillo y vengo a tu podcast. Guau. Lo sigues haciendo, no paras. No, porque no hay manera de sentirme mejor que hacer lo que me gusta, demostrarle a la gente que se puede y que hay otra perspectiva del mundo. ¿En qué momento o de qué forma se reconoce como vulnerable? Desde que experimenté lo peor. Ok. Pero a la vez me reconocí como valiente. Dije, de esto no sale cualquiera. Y yo salí invicta y salí sin un rasguño. Estás en el proceso de volver a confiar, digamos así, en las personas, ¿no? Volver a creer que existe bondad en el mundo, a pesar de lo difícil que eso sea, porque yo realmente siento que el mundo puede ser muy hostil, pero todos tenemos esa bondad si uno sabe buscarla. Te encuentras con una persona que te sostiene, que te ayuda, que te aporta. ¿Cómo te permites no ser esa indestructible que uno se tiene que armar para con la sociedad? ¿En qué momento decides, dicho en términos muy coloquiales, soltar las armas y decir, soy yo en mi más pura esencia y tú conoces quizá facetas que el resto aún no, porque no estoy preparada para volver a mostrárselo al mundo? Pasa que en el caso de mi pareja, Carlos desde que me conoció me quitó el arma y la puso a un lado. Y me dijo, hola, mucho gusto. Y con él, y siempre lo hablo también con todas las personas con las que he hablado del tema, con él nunca he tenido el arma, nunca. Y a pesar de que estuve muy al límite con las personas,
siempre pensando que alguien quería hacer daño porque pues, quedé con ese efecto en mi cabeza. Con él nunca. Y siempre se lo he dicho, como que si tú alguna vez, de alguna manera, me fallas, que sepas que yo siempre estuve desarmada. Qué difícil es decir eso, qué difícil es poder decirle eso a una persona de soy lo que soy, no soy más. Tú tómalo para tu bienestar o haz lo que sea, pero que sepas que lo estoy dando todo, ¿no? Hay un personaje que es muy poderoso dentro de toda la saga, que es el director de todo este colegio, que se llama Albus Dumbledore. Él llegó a un dominio tal de lo que le gustaba hacer, de lo que era un mago, que él dejó de tener la necesidad de utilizar la herramienta de la varita para poder hacer un hechizo, de decirlo verbalmente y fuertemente un conjuro para que sucediera. Él solamente lo pensaba y sucedía. Dentro de todo eso, él creó un artefacto súper poderoso que a mí me gusta mucho porque tú aquí no viniste con una loca que en serio piensa que hay gente que coge una varita y hace magia y hace que las cosas leviten, porque eso no es la magia en realidad. Eso es un truco. La magia la hacen las personas. La magia de esta saga es que el protagonista vivió cosas muy duras durante su infancia. Asesinaron a sus padres frente a él. Él tuvo que crecer con una familia ajena, 100% ajena a lo que realmente él pertenecía. Tuvo que vivir momentos inexplicables donde él no se sentía como él mismo. Y no fue sino hasta que alguien más se acercó y le dijo, es que eres un mago, tú perteneces a este mundo. Y él solito lo descubrió y empezó a impactar en las personas, no, de nuevo, no porque supiera hablar Parcel, no porque pudiera levantar una pluma no, por quién era, por la esencia que tenía, por ese fervor, por ese amor, por esa inocencia. Hay un dispositivo que se llama desiluminador. Es un aparatito dorado que tiene una tapita que cuando tú la destapas en un lugar oscuro, pues aporta luz. Cuando está en un lugar muy iluminado, la agarra y la guarda. Porque me parece tan mágico y uno de los artefactos más potentes de la serie, de la saga. Porque todos somos desiluminadores. Nacemos cargadísimos de luz, pero no sabemos qué tiene. Sí, lo tenemos en la mano y crecemos y nadie nos enseñó a usarlo porque funciona diferente para cada persona, para cada ser humano. Pero una vez que tú logras abrir ese desiluminador, lo primero que ocurre es que emana de ti un brillo absurdo que hace que tú reconozcas que eres mágica, que tú reconozcas que eres valiente, que eres fuerte y todos los atributos que para ti sean magia. Y lo siguiente que pasa es que impacta en las personas que están a tu alrededor, tu entorno cercano, tu pareja, tu familia, tu círculo de trabajo, todas las personas inmediatamente cercanas. Pero quedan restitos y esos restitos se van al mundo y tú no sabes a dónde, porque uno no puede ser consciente tampoco de a cuántas personas impacta. Claro. Y la gente tampoco te lo dice. Cuando inicié este podcast, mi idea siempre fue resaltar el proceso de las personas. Durante la primera temporada invité a personas que para mí representaban magia. Durante esta segunda temporada dije, quiero personas que para mí sean luz. Y no luz porque la gente lo diga o porque sí, es que no, porque es amigo del amigo y por eso funciona, ¿no? Sino porque para mí, al momento de verlas, de conectar con una parte de ellas, me representaran luz. Y en tu caso particular, siento que yo te veía por los laditos, con la marca de comida venezolana que dices, de muchos lados me impactabas, pero siempre era de verte, ay, qué cool, o sea, conecto con lo que hace, qué chévere, o sea, lo hace muy bien, bonito. Y fue un día que vi una publicación, ni siquiera fue directamente contigo, creo que fue una publicación de Meli, justamente, creo, o de Luis, uno de los dos. Tú ibas a presentar un concierto, tenías un vestido espectacular, rojo, y tenías una sonrisa y estabas en tu salsa y
es que no recuerdo ni siquiera qué decía, pero de solo verte, el cómo estás parada, viviendo el momento, haciéndolo, y luego la seguidilla de publicaciones que vi de ti ya presentándolo para con toda la seguridad, con todo el amor que se notaba que te gustaba lo que estabas haciendo, Sí. ahí vi la luz. Dije, wow, esta mujer. Ahí realmente conecté y dije, esta mujer es luz por lo que hace. Y ella no se está dando cuenta, pero en este momento, qué inspiración para seguir haciendo lo que hacía. En ese momento yo acababa de dejar por primera vez una marca muy importante para mí, que fue la Movida Latina. Yo disocié de ellos durante un tiempo y justo por la misma semana en la que decidí alejarme de ellos, vi esa historia y fue como tan impactante para mí que dije, es momento de hacer algo. Porque hay personas tan increíbles como esta mujer que inspiran que tú hagas también lo que amas y que vivas de lo que te gusta y de lo que te mueva el corazón. Ahí tomé la decisión de dar follow, que para otras personas es cualquier cosa, pero para mí se me volvió como ese recordatorio de esta mujer lo está logrando y como ella lo está logrando, todos podemos lograrlo. Desde lo profesional, desde lo personal, desde todas partes, sin saber qué luchas internas estabas llevando, sin saber de quién más te relacionabas. Sencillamente por ser. Que el día de hoy estés aquí, bien, mal, luchando contra 1000 cosas, con 20.000 cosas en la cabeza, pero que estés aquí, es un logro y es un mérito muy grande para ti y para mí. Para mí porque te admiro muchísimo, porque antes de que llegaran, no me ha pasado en los 12 capítulos, pero me entró un nerviecito como de, ¡ay, Jesucristo! ¿A quién voy a tener aquí sentada al lado mío? Porque de verdad eres una mujer que digo, wow. Ay, O sea, no el típico modelo a seguir, sino una persona que realmente inspira dentro del mismo ámbito de lo que me gustaría aspirar a ser. Que aparte de eso, tenemos una similitud en edad, que yo digo, Dios, de verdad, yo también puedo conseguirlo. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque hay personas como ella que inspiran lo suficiente para que uno pueda hacerlo. Y que estés aquí sentado es simplemente un recordatorio de que tú ya abriste ese desiluminador y de que brillas, y brillas muchísimo. Y no brillas solo para tu pareja, y no brillas solo para tu equipo de trabajo, y no brillas solo para las marcas para las que trabajas, brillas para tantísimas personas que te ven desde la distancia, que te admiran desde la distancia, que posiblemente no tienen mucha oportunidad de sentarse contigo a decirte, eres luz, brillas y te admiro un montón por lo que haces. Muchas gracias. Y dicho eso, pues es que no sé si ya se lo spoilé mucho, pero te quiero dar justamente un Albus Dumbledore, que es ese director, que creo ese desiluminador con el que tú le dices a las personas, aquí estoy, yo soy Des. No hago las cosas para agradarte ni para que me quieras, pero porque así soy y me nace serlo. Y con eso ya estoy cambiando el mundo, sin saberlo, pero estás cambiando el mundo. Así como yo creo que deben haber muchísimas otras personas a quienes inspiran y quienes también quieren empezar a vivir tan a flor de piel como tú, de la manera tan ilusa como lo haces. Porque creo que eso justamente es la magia que te hace ser y que te hace tan auténtica. Muchas gracias. Hace mucho no me decían algo tan bonito. Carlos así. Pero es como que no. Era como que no. En este podcast pasan cosas bastante raras, por algo se llamará Somos Magia. Es que justo ahora, enfrente de ti se está abriendo un portal bien extraño, bien curioso. Ese portal en el que aparece una Des a la que le están diciendo, salta porque tú no eres un sapito que se acostumbra a la temperatura. Tú eres un sapito valiente. Pero un sapito que dice, ¿qué va? No, el calor está chévere, el calor es rico. ¿A son de que yo me voy a poner a saltar para experimentar otra? No, aquí, déjeme aquí estoy en paz. Pero mentira, creo una mentira que era para todo el mundo porque realmente ella no estaba en paz, ella no estaba tranquila, ella no estaba siendo feliz. Se estaba quemando. Y se estaba quemando feo. Pero está viendo hacia acá y está viendo a una Des que lo intenta y que lo logra día a día. Porque todos los días se levanta por la mañana y se va al espejo y dice,
hoy voy a ser mejor. Y cuando se acuesta a dormir, cuando ya se está poniendo en disposición, dice, soy mejor de lo que fui cuando me levanté. Y ya con eso es suficiente. Y tengo estabilidad y tengo tranquilidad y tengo un corazón bien cuidado, bien rodeado, aprendiendo a ser mucho más sano cada día, que transmite mucha calma. Pero ella no transmite calma, ella está intranquila y necesita un poquito de esa calma que tú le puedes aportar. ¿Qué le dirías a esa Des que está ahorita en ese vaivén de qué hago? Des tenía en ese momento, una palabra de auxilio con las personas equivocadas. Okay. En el sentido de que la palabra de auxilio para transmitir que algo raro estaba pasando y para saber que eras tú el que estaba hablando, debías decírsela a esas personas para reconocerse, ¿sí? Yo le diría a esa Des esa palabra, para que sepa que ella está en peligro. Wow. Potente, muy íntimo y ya se cerró y seguramente siguió tu consejo porque ahora estás aquí. Ya como último punto del podcast, bueno, tú fuiste testigo que en la primera temporada yo le pedí a todos mis invitados que hicieran una preguntita al final para yo responderla en el último episodio de todo el podcast. Pues eso fue un fiasco. Eso fue terrible para mí, porque la autoexigencia que se pone las personas pues a veces no va, y yo repetí ese capítulo 20 veces antes de poder subirlo, porque incluso el que está subido para mí no cumple con las expectativas de lo que yo quiero, porque nunca voy a alcanzarlas por alguna razón. Y eso en la segunda temporada no lo voy a hacer porque va a ser otro martirio para mí. En lugar de eso, después de todo lo que hablamos, después de todo lo que pregunté, después de todo lo que te expresé, después de las dudas que viste que tenía y todo lo que me contaste también, ahora es la oportunidad de que Des pueda tener el control, que al principio del podcast dijo que quería, para hacer Mi parte favorita. sola pregunta. Ahora sí. Vale. Así como yo tengo mi vida dividida por frases, o sea, por palabras, perdón. Mi palabra auxilio de ese momento, mi palabra de ahora es talismán, porque, bueno, Carlos es mi talismán y mi etapa de ahora es talismán. Entonces yo quiero que pienses en una palabra que defina un momento difícil que estés pasando por ahora, o algo que ahora mismo te ponga triste o que te rompa. Piensa en esa palabra para definir ese momento. Lo tengo claro. Ok, di esa palabra. Tienes En que decir la realidad es palabra. Ave Fénix. Listo. Cuando veas esto, te dirás a ti misma si ya duele o no duele. Wow. Estoy muy gratamente sorprendida de haberte tenido hoy aquí. Termino muy nutrida yo también, ¿sabes? Siempre espero ser yo quien les aporte. No por ego ni por nada, sino porque realmente me gusta que estén aquí para que recuerden y reconecten con lo poderosos que son y que estén conscientes de que lo que hacen ya es poderoso, lo sientas o no lo sientas, porque alguien más lo está notando. Y ya con eso es suficiente, con eso estás cambiando el mundo y con eso cambias tu día. Y hoy te puedes ir a la cama diciendo, cambié el mundo de una peladita que me invitó a un podcast pero Me alegra mucho. me sienten Es la intención. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo encontramos a Des por ahí? Desmeneces M. ¿Y qué encontramos ahí? Mi vida. Nunca mejor dicho. El otro día, pausa. Tranqui. El otro día me lancé por un puente. Encontrarán eso. Sí vi, dije yo quiero. A mí me encanta eso, pero no tengo con quién, porque hay alguien que es muy cobarde. Sola, yo me lancé sola. Láncese sola. No, en plan de que él te estaba grabando, él no se hubiera acercado al puente. Peoplecita, pues muchas gracias por quedarse hasta el final del video, por ver absolutamente todo, por nutrirse de una historia más, por permitirse sentirse inspirados por el proceso de otra persona, por permitirse ver luz
en alguien más y por permitirse ver a través de estos lentes llenos de miopía y astigmatismo que puedo ser yo. Recuerden que estamos aquí todos los viernes a las 5 en punto puntualitos para conocer una historia más. El día de hoy estuvimos con Des y People, en serio, tatúeselo en el alma, en la mente, en el corazón y en todas partes. Tú eres magia, Des es magia, Valentina es magia y todos somos magia.